por inicio a lo que es la clase para no demorarlos. Ya saben, cualquier cosa, si se corta esta reunión, nos unimos al otro link. Y si llega a pasar lo que pasó el lunes, que me quedó también una parte, volvemos con el primer link, sí, porque es al cual nos podemos unir. Bien. Obviamente, hoy vamos a ver algunas cosas de manera presencial, pero uno de sus compañeros me había pedido que, por cuestiones, digamos, particulares, hacerle esta clase virtual. Por eso es que les mandé este mail a la mañana por el campus. No se preocupen porque yo voy anotando todas las cosas que lo vamos a ver, ¿sí? O sea, quedó de la clase anterior enseñarles a ustedes cómo deben dibujar, ¿sí? Cómo deben hacer lo que es la cadena transportada de electrones, volver a explicarlos de manera mucho más sencilla y que ustedes me puedan ver. El tema de la síntesis del ATP por la ATP sintasa, y también ver el problema del parcial que Gustavo me había pedido en su momento y que no lo pudimos hacer porque ustedes ya saben, no había llevado mis marcadores. Así que voy anotando todas esas cosas, no se preocupen, vamos a ver todo. Si no sé, lo más probable es que lo veamos de manera complementaria el día de la consulta, que la consulta ya saben que va a ser un día de repaso, ¿sí? Donde vamos a centrar todos los temas que considero que van a ir en el parcial, así ustedes pueden centrarse en esos temas. Más allá que ustedes saben que yo puedo tomar algunas cosas, o sea, puedo tomar cualquier cosa, mejor dicho, pero igual quiero que veamos algunas cosas en particular. Cualquier cosa, si me trabo, bueno. Como les comenté, sí, nosotros vamos a ver lo que es el metabolismo de compuestos nitrogenados. ¿Qué temas abarcan a esta unidad? Principalmente la biosíntesis de los aminoácidos y a su vez el metabolismo de las proteínas. Si nosotros tenemos que tener en cuenta, sí, los aminoácidos que ustedes ya los han estudiado, están presentes en el organismo y la fuente por la cual uno los tiene o los encontramos pueden ser de diferentes orígenes. Uno es que, la verdad es que uno lo que es habitual es que lo incorpora por medio de la dieta, ¿sí? Una buena alimentación suministra los aminoácidos esenciales y también los no esenciales, pero normalmente la dieta es quien nos suministra el mayor porcentaje de aminoácidos. También tiene que ver justamente con el catabolismo de las proteínas, o sea, las proteínas se van a degradar y van a generar esos compuestos más pequeños que van a ser los aminoácidos, y a partir de la biosíntesis propiamente dicha que se lleva a cabo en el hígado. ¿Cuál es el destino de estos aminoácidos? Y el destino puede ser generar por ruta, sería anabólica, ¿sí? Generar proteínas corporales, generar también o sintetizar compuestos nitrogenados, pero que no son proteicos, o sea, no son proteínas en sí, y si no, ya va para una vía del tipo catabólica. Existen tres soluciones que son claves para problemas que son del tipo bioquímico. Uno es la reducción del nitrógeno a amoníaco, ¿sí? O bien ion amonio. Después es generar todos los isómeros L. Ustedes saben que nosotros nada más tenemos capacidad de poder generar aminoácidos que son estereoisómeros L, o sea, de la familia de los L, no los D. Y a su vez, las vías deben estar completamente reguladas. Dentro de estos tres problemas, principalmente la reducción de lo que es el nitrógeno a amonio es algo que nosotros no lo podemos llevar a cabo porque
No disponemos de las enzimas que son enzimas muy específicas, pero hay organismos que sí los realizan, como ser Nitobacter. Nitobacter o Nitrobacter es una bacteria que se presenta justamente en el suelo y se caracteriza porque tiene alta capacidad de asimilación del nitrógeno atmosférico. Entonces, lo que hace es, de manera simbiótica, se relaciona con las raíces de las plantas, ¿sí? Y le permite justamente, es una relación simbiótica, porque la bacteria incorpora el nitrógeno atmosférico, lo reduce y eso lo puede utilizar la planta, ¿sí? La planta no tiene capacidad de tomar el nitrógeno como tal, entonces por eso hablamos de una relación simbiótica, porque a su vez las plantas les entregan a estos microorganismos nutrientes que son esenciales para su crecimiento. Pero esto pasa con los microorganismos. ¿Qué pasa con, digamos, en sí, el organismo humano, ¿sí? Un mamífero? Bueno, nosotros incorporamos el ion amonio normalmente en forma de glutamina, porque en realidad el glutamato pasa a glutamina y la glutamina es quien viaja realmente por todo lo que es el torrente sanguíneo. Eso ya lo vamos a ver. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros decimos que el amonio es incorporado a las biomoléculas a través de glutamato y de glutamina para su biodisponibilidad y su transporte. La reacción es una reacción muy sencilla en la cual tenemos una reacción de transaminación. Una transaminación es una reacción característica en la cual es una conversión de un aminoácido a otro aminoácido, ¿sí? Normalmente lo que sucede acá es el alfa-cetoglutarato, ¿sí? Junto con un poder reductor, la cual lo requiere la enzima, que en este caso es la glutamato deshidrogenasa mitocondrial, ¿sí? Produce el glutamato y poder reductor. De esa manera incorpora el ion amonio, ¿sí? Fíjense que el alfa-cetoglutarato, que es un cetoácido, pasa a un compuesto nitrogenado. Si uno tiene que ver la estructura química, o sea, la estructura natural de la reacción, este ion amonio es incorporado en el glutamato y por eso lo podemos transportar, ¿sí? Les vuelvo a repetir, nosotros nada más producimos, ¿sí? Los isómeros L, nunca los D, y los de la mayor parte de los aminoácidos provienen justamente del glutamato y son transferidos por una transaminación y viceversa. Cuando el glutamato es incorporado, si nosotros vemos acá la reacción, yo acá tengo glutamato, cuando el nitrógeno o el ion amonio es incorporado al glutamato, lo que suele pasar para que esto pase al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo viajar, dependiendo a dónde se va a ir, normalmente la mayor cantidad del glutamato viaja hacia el hígado, muy poca porción hacia los riñones. Ojo ahí porque obviamente si estamos con deficiencia hepática es cuando empieza, ¿sí?, a haber mucha acumulación de ion amonio en los riñones y después en realidad ese es el momento en el cual después los riñones dejan de funcionar porque ya vamos a ver que tener altas concentraciones de iones amonio es altamente tóxico, ¿sí? Tampoco el organismo lo tolera, tiene un nivel de tolerancia, pero pasado ese nivel resulta ser tóxico para el mismo. Entonces, la reacción de glutamato a glutamina es llevada a cabo por la enzima glutamina sintetasa. ¿Sí? Lo que hace en este caso es transportar el ion amonio a glutamina, como les comenté, netamente para que pueda viajar a través del torrente. ¿Sí? ¿Qué me importa que...? Sí. La reacción de alfa-cetoglutarato a glutamato anterior sucede en las ¿Sí? leguminosas.
Esta es El, o- sí, decime. esta reacción es de leguminosas o sucede en un mamífero. No, no, esta es de mamífero, la de leguminosas es otra. Ah, ok. Si querés, o sea, actúa ¿De dónde otra surge este enzima. amonio? Porque ahí estaríamos como fijando amonio de manera orgánica. Claro, y está perfecto, porque nosotros no podemos tener ion amonio circundante. Vos lo tenés que fijar en un compuesto y nosotros tenemos la capacidad de fijarlo en un aminoácido. ¿Me Perfecto. ¿Y ese entendés? amonio es producto de degradación de proteínas? ¿De dónde sale? Tiene distintos orígenes, como lo comenté, puede ser a partir de la dieta, una degradación de proteínas. Ah, ok. Ya vamos a ver en la biosíntesis de cada uno desde dónde uno lo puede obtener. Pero Perfecto. sí, si lo incorporamos a partir de la dieta, automáticamente se lo va a convertir. ¿Sí? Si viene una degradación de proteína, automáticamente pasamos al primer paso, que es la obtención del glutamato. Y normalmente el glutamato automáticamente se transaminiza a glutamina. ¿Sí? Excelente. No, de nada. Entonces, ¿qué me importa que sepan acá? Claramente necesito que vean, ¿sí? Que la conversión desde este cetoácido a el aminoácido tiene poder reductor. O sea, hay un desgaste de poder reductor. Y a su vez, la reacción de glutamato a glutamina tiene un poder energético. Si uno empieza a pensar, ya vemos que hay gastos, ¿sí? Por lo tanto, no es algo que para el organismo es muy sencillo de hacer, ¿sí? Siempre cuando le implica un gasto de energía, un gasto de poder energético, un poder reductor, ¿sí? El organismo está, digamos, está en un momento de completo desgaste, entonces vamos a ver cómo trata de inhibir ese desgaste y que no sea tan grande, ¿sí? Pero necesito que entiendan de que hay gasto de poder reductor y hay gasto de energía. Entonces, si nuestra primera mirada es justamente ver la biosíntesis de aminoácidos. Si nosotros tenemos que pensar, ustedes creo que ya saben que hay aminoácidos que son esenciales y aminoácidos que no lo son, de los cuales en comparación hay 20 aminoácidos. Los mamíferos nada más sintetizamos 11 de esos 20 aminoácidos, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, las bacterias y las plantas sintetizan los 20 aminoácidos. Normalmente en la dieta común, la persona o el mamífero, vamos a hablar, lo que suele hacer para cumplir con los aminoácidos que no puede sintetizarlo es justamente o incorporarlo por la dieta o por una suplementación o hacer lo que se conoce como estrategias alimentarias, en la cual, por ejemplo, si ustedes mezclan el arroz y las legumbres, normalmente cumplen con los aminoácidos que nosotros no sintetizamos. Eso es un claro ejemplo, por ejemplo, para las personas que son vegetarianas, ¿sí? Que no consumen carne para suplir todas los aminoácidos que nos da la carne, ¿sí? Tienen que mezclar el arroz con la legumbre. Si comen solo arroz no es lo mismo a que mezclen las dos cosas. Bueno, esas son estrategias nutricionales. Lo que quiero que queden claro es que nosotros no tenemos capacidad de sintetizar los 20 aminoácidos y por eso es que es necesario incorporarlos. Ustedes van a ver esta hermosa gráfica, ¿sí? Este hermoso esquema, que es justamente la biosíntesis de los aminoácidos. Si ustedes se miran con detalle, ustedes van a ver que de la glucosa, glucosa 6-fosfato, si ustedes recuerdan, eso me hace acordar a la glicólisis, ¿sí? De la glucosa 6-fosfato había una vía que me permitía a mí entrar al ciclo o conocida ruta de las pentosas. A partir de la ruta de las pentosas obtenemos la histidina, ¿sí? Si nosotros seguimos por la degradación o bien el metabolismo de la glucosa 6-fosfato y obtenemos el 3-fosfoglicerato, aquí yo puedo obtener, por un lado, la Pensé serina. que silenciaste, no sé cómo, pero no se escucha.
A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Ah, bien. Gracias. Entonces, volviendo a lo del esquema, ¿sí? Nosotros, si volvemos a glucosa 6-fosfato, yo puedo obtener, por un lado, si sigo las vías de las pentosas, aquí ubicadas, puedo obtener histidina, ¿sí? Acá estamos. Ahora bien, si yo sigo por la glucosa 6-fosfato y sigo, digamos, dentro de lo que es la vía metabólica, al 3-fosfoglicerato, tengo dos opciones. O obtener serina, que a partir de la serina yo puedo Está obtener... silenciada. No se escucha. Sí, ¿no? Gustavo, ¿se le escucha? Creo que vos no me escuchás. A ver. Ahora sí. Ah, bien. Bueno, entonces, si seguimos por la vía, nosotros de la glucosa 6-fosfato, o sea, por la vía metabólica, tenemos el 3-fosfoglicerato. Que todos estos compuestos son intermediarios que ya lo fuimos viendo, ya sea en la vía glicolítica, ya van a ver que entramos a la vía del ciclo de Krebs. O sea, son nombres que ya lo venimos repitiendo. Del 3-fosfoglicerato yo tengo dos caminos. Obtener serina, y de la serina uno obtiene glicina y cisteína, o bien seguir para lo que es el ciclo de las pentosas y por la eritrosa 4-fosfato, que si ustedes se acuerdan es uno de los intermediarios de lo que es la ruta de las pentosas no oxidativa, ¿sí? Yo puedo obtener triptofano, fenilalanina o tirosina. Si nosotros seguimos en la vía glicolítica, 3-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato, también puedo obtener el triptofano, la fenilalanina y la tirosina, pero si yo sigo en la vía glicolítica obtengo el piruvato. Y del piruvato puedo obtener alanina, valina, leucina e isoleucina. Hasta acá, este es el esqueleto de la glicólisis. Para un lado o para el otro me puedo ir a la vía de las pentosas. Puedo obtener X aminoácidos por la vía de las pentosas como intermediario o bien otros. Pero si yo sigo en el esqueleto, nosotros dijimos que el piruvato tiene un camino, que es entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y si ustedes se acuerdan, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A y de la acetilcoenzima A ingresa como primer intermediario y precursor a la obtención del citrato con el oxalacetato en el ciclo de Krebs. Bueno, el citrato podía, después de actuar con distintas enzimas, generar el alfa-cetoglutarato, y del alfa-cetoglutarato, que es el cetoácido, obtengo obviamente el glutamato, que acabamos de ver la reacción. Del glutamato obtengo glutamina. Esos no se pueden olvidar, porque yo necesito transferir o transportar, mejor dicho, ¿sí?, el nitrógeno de los compuestos en forma de glutamina a través del torrente sanguíneo. También puedo obtener prolina y arginina. Caso contrario, si yo sigo por la vía del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, otro de los intermediarios, si ustedes no se olvidan, es el oxalacetato. El oxalacetato puedo obtener aspartato y a partir del aspartato puedo obtener asparagina, metionina, treonina y lisina. ¿Qué es lo importante que tienen que ver y qué es lo que realmente importa? Fíjense en que acá es lo que yo les dije, que la segunda parte se relaciona mucho con lo que vamos viendo, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta los intermediarios, si bien uno ahora los va a estudiar por separados, pero tienen que ver, o por ejemplo, entender que a partir del ciclo de los ácidos tricarboxílicos yo puedo obtener X aminoácidos.
Si es a partir del alfa-cetoglutarato, puedo obtener glutamato. Si es a partir del glutamato, puedo obtener glutamina. ¿Sí? Si yo les digo, chicos, ¿qué pasa si yo obtengo? ¿Qué aminoácido puedo obtener a partir de la eritrosa 4-fosfato? Y ustedes tendrían que decir, puedo obtenerlo la mayoría de los compuestos aromáticos, como ser la fenilalanina, tirosina y el triptofano. Importante esto, ¿sí? Importantísimo. Ahora bien, la biosíntesis de aminoácidos no esenciales. Tengo la familia del oxalacetato, la familia del piruvato. Tranquilos porque esto es justamente cada uno de estos puntos, la familia del alfa-cetoglutarato, del oxalacetato, la familia del piruvato, pero como les dije, lo vamos a ver ahora por separado, ¿sí? La familia del fosfonolpiruvato con la eritrosa 4-fosfato, la de la vía de las pentosas y el 3-fosfoglicerato. Y esto es naturalmente como uno lo estudia, ¿sí? Y como les comenté, a partir del oxalacetato obtengo aspartato. A partir del aspartato, asparagina, metionina, treonina. De la treonina, si hay una conversión, puedo obtener isoleucina, lisina, y así sucesivamente. ¿Sí? Esto no es nada más que esto, pero por partes. Y ahora, como les dije, vemos una por una. El aspartato, la alanina y la glutamina, ¿sí? Son formadores por la acción de un grupo amino al cetoácido. Yo tengo un oxalacetato. El oxalacetato es el cetoácido, ¿sí? Con el glutamato me va a dar el aspartato más el cetoglutarato. Esto es la típica reacción de transaminación. Yo tengo un oxalacetato, un cetoácido, obtengo otro cetoácido. Tengo un aminoácido, pero obtengo otro. Dependiendo qué aminoácido es, voy a tener un aminoácido, en este caso glutamato, aspartato. Por ejemplo, piruvato, en mi cetoácido, pasa a alfa-cetoglutarato. ¿A partir de qué? De glutamato o alanina. Los nombres de las enzimas que intervienen normalmente tienen el nombre de la enzima. Fíjense en aspartato transaminasa. Basta y sobra con que sepan eso. Si saben glutamato oxalato transaminasa, que es el nombre, por así decirlo, más universal, está perfecto, es la misma enzima. Pero normalmente uno le dice, por ejemplo, esta alanina transaminasa. ¿Por qué? Porque obtengo alanina. ¿Por qué aquí? Porque obtengo aspartato. ¿Cuál es la importancia de conocer la transaminación y entender un poco estas reacciones? Tienen que saber nada más que los pares de aminoácidos de los que uno se obtiene. Si ustedes saben que se obtiene un aminoácido como ser la alanina, yo les dije que la enzima tiene el nombre del aminoácido del producto, alanina transaminasa, aspartato transaminasa. ¿Sí? Tienen que saber los juegos, como les dije, de los aminoácidos. Y normalmente, si este es un oxalacetato, viene, y aquí es la importancia de conocer esto, el oxalacetato viene del alfa-cetoglutarato. Fíjense en el piruvato, va a tener conversión a alfa-cetoglutarato. Por eso acá en la reacción, piruvato, alfa-cetoglutarato. Oxalacetato, alfa-cetoglutarato. Vienen de del mismo ciclo, ¿sí? Vienen de lo que es la misma vía metabólica. Uno sabe que puede obtener asparagina a partir del aspartato. Si yo ya obtengo de oxalacetato más glutamato y me da el aspartato más el alfa-cetoglutarato, yo ahora puedo a partir de este aspartato generar una segunda reacción y generar asparagina. Nada más acá actúa una enzima que es la asparaginasa, acá le falta la terminación nasa, sa, en el cual nada más el aspartato
¿sí? Pasa asparagina por esta enzima. ¿Por qué uno pone, y esto es más que nada ya bioquímico, uno sabe, y naturalmente yo les dije que uno busca que el ion amonio esté en la glutamina, porque la glutamina viaja a través del torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, cuando uno hace la conversión de aspartato a asparagina, uno pone la glutamato a glutamina porque siempre busco que el ion amonio esté contenido ahí, ¿sí? O sea, el dador del grupo amino va a ser la glutamina. Entonces, de esa forma no está expuesto el ion amonio al organismo y no es tóxico, ¿sí? Tranquilamente uno puede hacer lo siguiente: de aspartato poner asparagina y ponerle encima. Si yo tuviera que hacer una rayita acá para hacer una reacción, yo pongo aspartato, asparagina y actúa la asparaginasa. No es necesario que la escriban así. Uno lo hace porque nosotros sabemos que buscamos que el ion amonio esté contenido siempre en la glutamina. ¿Sí? Es conceptual más que nada. Bueno, no conceptual porque uno lo mide, los bioquímicos la miden. Pero a ustedes les basta con que sepan que tranquilamente a partir del aspartato puedo obtener asparagina por una enzima, la asparaginasa. Pasa lo mismo, esto ya lo Profe, vimos, como... Sí, perdón, una consulta. sí, El sí. oxalacetato, ¿cómo se une al glutamato? ¿En qué momento? Perdón, me perdí. Esto no se une. En realidad, lo que sucede acá son reacciones en las cuales el oxalacetato le entrega una cierta parte al glutamato para que se forme aspartato, pero no se une, nunca. Por eso vos jugás con la conversión de 2 cetoácidos con 2 aminoácidos. Bien, está bien. Igualmente, yo no la puse la reacción con la estructura química para que obviamente ustedes no estudien la estructura química, pero el día de la consulta yo les voy a mostrar cómo el oxalacetato, o en realidad cómo el cetoácido, ¿sí? En realidad actúa como un intermediario rápido que desestabiliza el aminoácido, pero no lo cambia. Nada más le entrega una parte que le hace falta para que se convierta en el otro aminoácido. ¿Y esto es ¿Sí? mientras es el ciclo de Krebs o como... No, no, ya vamos a ver cuando estén en la parte de regulación. Tiene que haber ciertas cosas, ¿no?, para que normalmente uno no está en ciclo de Krebs, un ciclo activo, y está sintetizando aminoácidos, ¿sí? Normalmente, si el ciclo de Krebs está funcionando y me está generando mucha energía, es poco probable que a vos se te esté activando la vía de biosíntesis de aminoácidos. Ya vamos a ver que las moléculas de ATP y demás son inhibidoras del ciclo. Lo que sucede es que llega a un punto que se regula el ciclo de Krebs y ahí sí el organismo dice, bueno, ahora te voy a activar otra vía. Y ahí activa la vía y usa los intermediarios. Pero quiero que no quede el concepto de que mientras se genera ciclo de Krebs, o por ejemplo la glucólisis, cualquier vía, o la Claro, vía de la claro. pentosa, mientras está pasando eso, no es que de paso ya sinteticemos algo, ¿sí? Para eso están justamente los estadios regulatorios. Bien. Y donde se produce alanina, la parte de arriba, alanina aminotransferasa sería la enzima. Claro, es la enzima que va Listo. acá. Bien. Vos directamente le podés decir alanina transaminasa y ya está. Ah, bien. Si encontrás en un libro que dice ALTGPT, te está diciendo las abreviaciones, pero tranquilamente depende de cómo lo estudies. Para mí es mucho más fácil que lo llamen como el aminoácido que es el producto y le pongan transaminasa. Si Bien. produce, si produce aspartato, aspartato transaminasa.
Y ya está, ya ahí es el nombre de la enzima y es el nombre de la enzima. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. De- Aguarda, Después, sí. decime. Después tenía otra duda de que cuando arrancamos con biosíntesis, que nada, que encontrábamos el amonio en forma de glutamina. Aquí, ¿Puede en ser? esta parte, Sí, más adelante. acá empieza. Sí, Aquí tenés el alfa-cetoglutarato que va a glutamato y de glutamato a glutamina, que la glutamina es quien se lleva el grupo amonio. ok. Bueno, eso no me quedó muy claro, pero bueno, sí, no lo vemos después. Lo que vos siempre tenés que entender es que uno convierte los aminoácidos por excelencia si va a ser excretado. O sea, si yo, ya me adelanto a lo que es la clase, si yo voy al ciclo de la urea, ¿sí? En la cual voy a excretar orina, Sí, necesito que el ion amonio viaje por el organismo, pero es tóxico, no puede viajar como tal. Entonces, ujú, el aminoácido que viaja por excelencia en nuestro torrente sanguíneo es la glutamina. bien, Entonces, los aminoácidos tratan de convertirse todos en glutamato y de glutamato a glutamina. Si se pueden convertir desde el aminoácido X a glutamina, está perfecto, no es necesario pasar por glutamato. Pero uno siempre ve esta reacción porque nosotros, como estudiamos en este caso el cuerpo humano, ¿sí? Pues vamos a hablar sí, del hombre en particular, nosotros tenemos que excretar ese nitrógeno, ¿sí? Ese ion amonio, como en forma de glutamina, para que entre luego al ciclo de la urea. bien. ¿Y ese proceso dónde se genera? ¿Está Ya en el lo torrente vemos sanguíneo? porque Ah, en el torrente sanguíneo sale como ya glutamina. sale, Esto ya se sale lleva, como. sí, esto se produce normalmente en el hígado. Puede también Mm, generarse una degradación, ya saben ustedes, una degradación muscular de proteínas del músculo, entonces ahí voy a venir desde el músculo, ¿sí? Por sí, eso hay que ver desde dónde está naciendo la degradación o la biosíntesis del aminoácido en sí. ¿Se puede dar en el músculo? Sí, por el músculo tengo completamente tengo proteínas, digamos. Puede ser en el hígado, por excelencia, porque el hígado biosintetiza aminoácidos. listo. Bueno, Muy bien, gracias, gracias, gracias. de nada. Volviendo a esta parte, sí. Entonces, del glutamato, como les comenté, digamos, a su compañera, siempre buscamos llegar al aminoácido glutamina porque es el que por excelencia viaja por el torrente sanguíneo. Si estoy en un órgano y tengo que llegar a otro órgano, y la forma más sencilla, obviamente, y ustedes ya saben, la forma de conectar órganos es por el torrente sanguíneo, ¿sí? Por eso se busca siempre la obtención de glutamina. ¿Y desde dónde parte? Del glutamato. ¿Quién actúa la enzima? La glutamina sintetasa o glutaminasa, cualquiera de las dos formas está bien dicha, ¿sí? Acá también falta el nasa, en las dos no se olvidan, asparaginasa, glutaminasa. Del glutamato, dijimos, venimos del cetoácido del ciclo de Krebs. Alfa-cetoglutarato, yo puedo obtener glutamato, sí lo acabamos de ver. Del glutamato me puedo convertir a glutamina, sí, pero también puedo obtener prolina y arginina, ¿sí? ¿Por qué no vemos esas dos? Porque lo van a ver en metabolismo de los ácidos nucleicos. Entonces, vamos a ver directamente la síntesis de estos dos aminoácidos en esa parte. Yo quiero producir ahora tirosina, estoy en este punto. Si ustedes recuerdan ese esquema bien largo, yo a partir de la vía glicolítica podría entrar por el fosfonolpiruvato o la eritrosa 4-fosfato y obtener todos los aminoácidos de compuestos aromáticos, ¿sí? Fenilalanina, tirosina, triptofano.
La tirosina tiene una vía como una característica especial. Pero esto es porque van a ver que ella requiere primero de poder reductor, ¿sí? Necesita una enzima muy característica para ella, que es la fenilalanina hidroxilasa. La fenilalanina hidroxilasa lo que hace es convertir a la fenilalanina en tirosina, ¿sí? Generando un intermediario en el cual utiliza poder oxidativo porque consume oxígeno, genera un intermediario que es propio de un cofactor, que es la tetrahidrobiopterina, que genera la dihidrobiopterina, y después este compuesto se restaura con otro poder reductor, o sea, gastando un poder reductor. ¿Qué es lo que tienen que saber de esto? Esta enzima, la fenilalanina hidroxilasa, cuando está defectuosa, genera lo que ustedes conocen como fenilcetonuria, la enfermedad característica de pacientes que tienen ya problemas en los riñones, los pacientes diabéticos que empiezan a tener síndrome metabólico, desorden en el síndrome metabólico, se debe a esto. Fenilcetonuria es cuando empiezan con todas las características para lo que es la eliminación excesiva de orina. Habrán escuchado tranquilamente de eso, especialmente en los pacientes que son diabéticos, cuando empiezan con las características de orinar mucho, es por eso, ¿sí? Empieza una falla en esta enzima, entonces por eso se produce esa enfermedad. Hay un desdoblamiento y no hay una regeneración del cofactor de la enzima. Esto es un dato de color, no es que se los voy a tomar ni nada, pero sí me interesa que entiendan que la tirosina tiene una característica especial, porque fíjense en que acá yo no tengo un cetoácido, ¿sí? Que se transforma en otro cetoácido. Acá yo tengo un cofactor, gasta poder reductor y una enzima específica. O sea que si yo les pregunto en el parcial, ¿hay algún aminoácido que rompe con las reglas de la transaminación? Ustedes estarían en condiciones de decir que sí, porque la tirosina no cumple con una transaminación específica. Recordemos, transaminación es la reacción que venimos viendo, la reacción en la cual yo tengo un par de cetoácidos o un par de aminoácidos. Acá yo el cetoácido no lo tengo. Y tengo pues aparto de un aminoácido, obtengo otro, sí, pero el cetoácido no. Esto es un cofactor de la enzima que necesita oxígeno, genera agua y necesita para su reconstitución, ¿sí? Porque esto es un ciclo, requiere de poder reductor. Cosa que no pasa en los otros. ¿Bien? Ahora bien, uno quiere producir, biosintetizar, ¿sí? Serina, y la serina, a partir de la serina, yo puedo obtener cisteína y glicina. ¿A partir de qué cetoácido se lo obtiene? Del 3-fosfoglicerato, ¿sí? La glicina es muy importante porque nosotros en el organismo requerimos de una alta concentración de glicina, incluso la realidad es que nosotros los niveles que debemos tener de glicina en comparación con el resto de los aminoácidos tienen que ser entre un valor de un 50 o 100 veces mayor en ingesta. Tenemos nuestra glicina aminotransferasa y es importante porque se la usa, en realidad después es el aminoácido de excelencia para la síntesis de proteínas, purinas, porfirinas, glutatión, creatina, ¿sí? También para la conjugación de sales biliares, en conjugación con drogas, sustancias tóxicas, ¿sí? Para facilitar lo que es la excreción con la orina. O sea que es muy importante la glicina. Y ahora si ustedes me dicen cómo obtengo glicina y serina, bueno,
Si yo vengo acá y digo, necesito serina. Para obtener glicina tengo que pasar por serina. Y todo parte de este cetoácido. Voy acá al esquema más grande, yo parto de el 3-fosfoglicerato, ¿sí? Que genera por una oxidación el 3-fosfohidroxipiruvato, que es este compuesto. Actúa el glutamato con el cetoácido por la propia transaminación, la reacción de transaminación, y obtengo la fosfoserina. ¿Sí? De la fosfoserina, si yo la miro a la molécula, primero tengo que desfosforilarla. ¿Sí? Necesito sacarla a su desfosforilación. Se genera una hidrólisis para hacer la ruptura de grupo fosfato y obtengo la serina. Y fíjense que la remoción del carbono beta, y esto es dado por el tetrahidrofolato, que es este compuesto, el tetrahidrofolato con una deshidratación directamente de serina puedo pasar a glicina. Profesora, tengo que saber todo esto, así con detalle igual que está aquí. No, para el parcial no. Para el parcial me interesa que ustedes entiendan que la serina se obtiene a partir del glutamato por una transaminación, ¿sí? Y que si la glicina se obtiene por serina porque hay una deshidratación, sale molécula de agua y actúa, y esto sí es necesario que lo sepan, que actúa el hidruro, el tetrahidrofolato. ¿Por qué lo nombro este compuesto? Porque es un elemento y es un compuesto de dieta. A ese compuesto hay que incorporarlo, ¿sí? Si no, somos faltantes y no producimos glicina. Y yo acabo de decir que la glicina es el aminoácido más importante para sintetizar todo esto. Entonces, tetrahidrofolato. Tetrahidrofolato. No, de nada. Entonces, es importante nada más que sepan eso. ¿Sí? No les voy a pedir la reacción, toda esta, sino ya saben, a partir de qué se obtiene la glicina, de la transaminación por parte de el par-glutamato alfa-zeta-glutarato, que es su cetoácido. Y de la serina-glicina solamente por una deshidratación y la acción del tetrahidrofolato. Y ahora bien, si yo quiero producir, me voy a este sencillito, cisteína, ya vimos, glicina. Ahora, cisteína. Parto de la serina, ¿sí? Que normalmente lo que sucede es que la cisteína se obtiene normalmente de una metionina. Es una conjugación entre una metionina con una serina, ¿sí? Lo que sucede es que la metionina se convierte en una homocisteína por una conversión. Ustedes ahora no la observan, ¿sí? Está muchos pasos más arriba, pero de la metionina se forma la homocisteína. Y la conjugación y la unión de la serina con la homocisteína genera un compuesto intermediario. Que la liberación del grupo amonio, que después lo toma la glutamina, que ahora ustedes obviamente no lo ven, genera la cisteína. ¿Qué necesito que sepan de acá? Que la cisteína se obtiene por la conjugación de la metionina con la serina. Nada más. Porque todo esto después lo van a entender cuando vean integración de metabolismo. Y van a entender para dónde viaja este grupo amonio y cómo lo toma. Por eso no les tomo específicamente esto. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué es importante y qué puedo derivar a partir de estos aminoácidos? Y ahora yo sé que ustedes van a entrar en un momentito de crisis porque van a ver las porfirinas, van a ver la obtención de creatina, de glutatión, de GABA, de serotonina, de histamina. Si yo tengo que obtener grupo hemo, y ustedes se acuerdan perfectamente que el grupo hemo lo vimos en ¿dónde? En la hemoglobina.
¿sí? Yo tengo que saber que la obtengo a partir de la glicina, el compuesto más sencillo o aminoácido más sencillo que existe, que es la glicina, que genera lo que se conoce como la alfa-amino beta cetoadipato. Un nombre medio complicado, pero es intermediario muy importante, porque a partir de él se genera el delta-aminolebulinato por una descarboxilación. ¿Sí? La glicina se une a la succinilcoenzima A, genera el intermediario alfa-amino-beta-cetoadipato, hay una descarboxilación y se genera la alfa-aminolebulinato. Fíjense en eso. La síntesis del grupo hemo no es nada sencilla. No es nada sencilla desde el punto de vista del gasto que genera, ¿sí?, el organismo para sintetizarla. Ustedes me preguntarán, profesor, ¿tengo que saber todo eso? No. Se los puse como ejemplo para que ustedes vean la importancia y el esfuerzo que hace el organismo para producir, ¿sí?, los grupos hemos vamos a hablar de los glóbulos rojos, lo más sencillo, pero tenemos grupos hemos en distintas proteínas, en distintas enzimas. Entonces, fíjense en todo lo que es complicado, unir, ¿sí?, distintos compuestos para generar los distintos pirroles y generar luego la estructura que es la 100% característica del grupo hemo. Uno puede realizar, y esto es muy de bioquímica, uno realiza normalmente una destrucción de los grupos hemos y va midiendo los niveles de coloración. Dependiendo del nivel de coloración, uno puede establecer si los glóbulos rojos de los pacientes son glóbulos rojos deficientes o no, ¿sí? Si yo genero una característica por ejemplo, yo les puse, cuando tengo la terminación nógeno, son compuestos sin color. O sea que si yo hago una medida espectrofotométrica y tengo baja coloración, normalmente me está diciendo que los glóbulos rojos de esa persona son bajos. Son bajos y son inestables. Ahora, si yo tengo una nivelación de INA, que es la protoporfirina, normalmente asociada al factor 9, la protoporfirina me da una coloración intensa. Entonces, normalmente esas personas tienen, por lo general, glóbulos rojos que están en condiciones que son los óptimos y que justamente permiten una cuantificación. Eso es un dato de color, ¿sí? Nada más, no se los tomo. Lo único que les tomo de esto es qué puedo obtener a partir de los aminoácidos, ¿sí? Pero esto no. Yo sigo hablando del grupo, ya saco el ejemplo, saco el caso de los glóbulos rojos. Ustedes saben que los grupos hemos están contenidos, por ejemplo, en la biliverdina. La biliverdina es donde está en el hígado, ¿sí? La biliverdina, si se descompone, genera la bilirrubina. Y la bilirrubina, ya saben ustedes, que está relacionada netamente con una alta, ¿sí? En realidad está relacionada con una deficiencia hepática o bien una alta desprotección del tipo hepático porque genera concentraciones irregulares de la bilirrubina, ¿sí? La bilirrubina, si se sigue degradando, vos podés tener la amarilla, la orina color amarilla normal, ¿sí? Y si no, a su vez, uno puede obtener el color propio de la materia fecal. Claros ejemplos de que normalmente uno lo que elimina de esa forma es la bilirrubina, ¿sí? Estoy hablando en un organismo normal, en un organismo que tiene todos sus sistemas, todos sus órganos en perfectas condiciones. De ahí pasan otras cosas, si ya tenemos sangrados y demás, pero para que ustedes vayan sabiendo, ustedes lo que eliminan en la orina y en la materia fecal es la bilirrubina, el grupo hemo proveniente de la biliverdina. Hola, ¿me están escuchando? Sí, sí, se escucha. Ah, bien. No al otro, porque no te va a dejar entrar a este. Después de una hora sí pueden volver a entrar, por eso yo les digo que
te corta el segundo, entran de vuelta el primero. ¿Entienden? Sí, O sea, ahora vamos a entrar cualquier cosa. No sé cuánto queda el tiempo, me quería fijar eso. 5 minutos. 5 minutos. Después de eso ya vamos a entrar al otro link. Igual ya terminó con la parte de biosíntesis. Otra de las derivados de los aminoácidos es la obtención de creatina, ¿sí? Ustedes saben que la creatina es lo que es el primer desgaste energético que tienen cuando hacen gimnasia, que en realidad lo que activan es la fosfocreatina. Si ustedes tienen que pensar y tienen que decir, yo hago gimnasia, profesora, hago gimnasia y estoy quemando, hago 15 minutos, estoy bajando de peso, no, porque ahí recién estás terminando de quemar la fosfocreatina y encima estás quemando aminoácidos. Por eso es que normalmente, no sé si alguien de ustedes se suplementa o algo, pero no sé si conocen que la mayoría después se suplementa con BCA y todos derivados proteicos. Bueno, es para reponer la fosfocreatina que se consuma al inicio. Es de desgaste rápido. Después de un determinado tiempo de 15 minutos, recién empezamos a degradar los hidratos. ¿Sí? Por eso nos sirve hacer menos de ese tiempo gimnasia si uno desea, por ejemplo, descender o bajar el peso. Profe, Dato de color, sí. pero ¿por qué entonces consumen antes más creatina? Si eso es lo primero que se va a terminar consumiendo, ¿o no? ¿O no entendí? Después la consumen para reponerla, porque eso es lo primero que se pierde. Y vos estás reponiendo los aminoácidos que acabas de perder. Las personas consumen BCA después de la actividad. ¿Sí? El por qué es porque están reponiendo y aumentando el nivel de creatina que han quemado. Que eso es inevitable. El organismo lo primero que va a quemar es la creatina. Inevitablemente, no es que va a decir voy a quemar los hidratos, no. ¿Y en qué me ayuda la creatina en sí? Y la creatina en este caso, o sea, te ayuda a la obtención de masa muscular por la generación de proteínas. Por eso que después la consumen. O sea, vos primero quemás un bajo nivel de proteínas Sí. cuando haces gimnasia. Vos quemás un poquito de proteínas. Pasados los 15 minutos, recién ahí se te activa todo el organismo porque todo está en condiciones basales. Pasados los 15 minutos, ahí se te activa el metabolismo de los hidratos y recién ahí empezás a perder peso o o hidratos o lípidos. Sí. Porque ahora empezás recién a quemar eso, la grasa. Entonces las personas que son deportistas después consumen el BCA para suplir ese desgaste proteico que no querían y no lo pueden evitar porque en realidad no se evita. O sea, el organismo lo quema porque hasta que active todo lo otro es rápido quemar la fosfocreatina. Bien. Y aparte de energía rápida, ¿sí? O sea, la quema y después la creatina se activa, se fosfoactiva y ahí te da energía. Por eso vos al principio estás como muy energético. Se está por cortar. Bueno, bien, entonces pasemos al otro link, ¿sí? Gracias. No, por favor.